Según Krauss, la conducta tiene como base biológica la conducta que refleja formas y métodos para la ejecución de funciones vitales. De ahí que la conducta es moldeada por el entorno y que los procesos internos de los estímulos pues crean un cierto tipo de comportamiento. Con este pensamiento, los integrantes Gerardo García Velázquez, Juliana Greda Camargo, Soledad Soria Matías y Thais Carvalho Barrientos hablaremos sobre la importancia de la base biológica dentro de la psicología. Pues bien, sabiendo que la psicología refleja todo lo que hacemos, decimos y pensamos, las bases biológicas también tienen su debida importancia. Tenemos que conocer que los principales ejes biológicos que hablaremos a continuación son el sistema nervioso, el sistema endocrino y los procesos psicológicos. Bueno, yo voy a hablar acerca del sistema nervioso. Este está conformado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el órgano de las facultades intelectuales, como la atención, memoria, inteligencia, entre muchos otros más. Este está dividido por dos hemisferios que se encuentran en la corteza cerebral, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de la orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad para expresar y adaptar las emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho es el que piensa y recuerda imágenes. Por ejemplo, si este hemisferio es dañado, puede causar una gran consecuencia a nivel psicopatológico, al verse afectada la resolución de problemas, dificultad en responder de manera adecuada a los sucesos comunes, es como si un auto no funcionase o un lavamanos se desbordase. También puede ser peligroso dejar a la persona sin supervisión en estos casos, ya que podría hacerse daño a sí misma o a los demás. A estas personas se los denomina psicópatas. Entre los más conocidos están los asesinos psicópatas, como Ted Bundy, Richard Ramírez, que son casos muy conocidos, entre muchos otros más. Luego está el hemisferio izquierdo del cerebro, que controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. También están los lóbulos que llevan el nombre del hueso en el que se encuentran en contacto. Los lóbulos se dividen el cerebro según su función. Está el lóbulo frontal. Este es el que da la capacidad de moverse, de resolución de problemas, parte del lenguaje y de las emociones. Por ejemplo, si este lóbulo es dañado o afectado, puede que la persona llegue a tener dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procesamiento, como pequeños lazos de amnesia. Luego está el lóbulo parietal, que es el que está encargado de las percepciones sensoriales externas, la sensibilidad, el tacto, percepción, presión, temperatura y dolor. Por ejemplo, si se daña el lóbulo parietal no dominante, que es normalmente el derecho, desarrollan un trastorno denominado apraxia. Las personas con apraxia no pueden recordar ni hacer la secuencia de movimientos necesaria para completar habilidades sencillas o tareas complejas, a pesar de que tienen la capacidad física para realizarlas. Luego está el lóbulo occipital, que es el encargado de la producción de imágenes. Por ejemplo, si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con frecuencia elaboran descripciones de los que ellos ven. Y por último está el lóbulo temporal. Este está encargado de la audición, el equilibrio y coordinación. También recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio. Regula las emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. Por ejemplo, pacientes con una lesión izquierda del lóbulo temporal padecen de ataques paroxísticos de impasibilidad, como ausencias, conductas sin propósito, conocidas como automatismos, alucinaciones olfativas, auditivas y del complejo visual, trastorno del estado de ánimo y de la memoria.
Habitualmente el daño en esta zona dará lugar a la aparición de afasia de Wernicke, donde el lenguaje es fluido pero contiene errores, volviéndose en ocasiones incomprensible. El sistema nervioso junto con el sistema endocrino cumplen funciones de control y regulación en el organismo. Dentro del sistema nervioso se encuentran el encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo, el hipotálamo, etc. Una de las funciones principales del hipotálamo es regular el sistema nervioso autónomo, la regulación de hipófisis, que es la que regula la secreción de hormonas, regulación de emociones, de la ingesta de bebidas y comidas, temperatura corporal, el ritmo circadiano y del estado de conciencia. Luego está el sistema sensorial de las neuronas. Cada neurona debe realizar 4 funciones generales. Primero, recibir información del medio interno, externo y de las otras neuronas. Segundo, integrar la información recibida y producir una señal de respuesta. Tercero, conducir la señal a su terminación. Y cuarto, transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos. ¿Cuáles son los tipos de neurona? Son la neurona unibipolar, neurona bipolar y neurona multipolar. Por último, está la sinapsis. La función básica de las neuronas es la transmisión y comunicación de estímulos eléctricos y bioquímicos entre ellas. ¿Cómo se lleva a cabo la sinapsis? El impulso nervioso recorre la neurona y llega a sus dendritas, una especie de brazos deshilachados. Salta hasta la siguiente neurona mediante la sinapsis, que se produce a través del intercambio de una sustancia química llamada neurotransmisores. Un ejemplo de esto es cuando se explica un tema y la otra persona llega a entenderlo completamente. Existen 2 tipos de sinapsis, las eléctricas y las químicas. Muchas gracias. La necesidad de sistematizar la relación de los contenidos biológicos y sociales en el desarrollo humano se convierten en básicos para la formación de psicólogos. Por ello, se destaca la importancia de profundizar en los aspectos anatómicos y fisiológicos del sistema nervioso. Mi nombre es Soledad Soria Matías y estaré hablando acerca del sueño y vigilia en relación al comportamiento humano. El sueño es un proceso fisiológico necesario, durante el cual el sujeto no está fácilmente en contacto con el entorno a nivel consciente. Un sueño adecuado desempeña un papel crítico en el desarrollo precoz del cerebro, en el aprendizaje y en la consolidación de la memoria. Y por otro lado, los trastornos del sueño se relacionan en forma directa con problemas conductuales y pobre regulación emocional. La fragmentación del sueño está determinada por despertares frecuentes durante la noche, lo que determina una alteración de la arquitectura del sueño y una disminución del rendimiento al día siguiente. Las funciones que exigen concentración y destreza son las que más se ven afectadas por los trastornos del sueño. Por ejemplo, en un estudio en el que se realizó una encuesta sobre los trastornos del sueño a los padres de un grupo de niños hiperactivos, el 70% de los padres contestaron que sus hijos tenían trastornos del tipo de hiperactividad, falta de atención, agresividad, rabietas, temperamento difícil, síntomas ansiosos o depresivos o trastornos de conducta. Se confirmó la presencia de dichos trastornos en un 20% de los niños. Muchos de los padres de estos niños acudieron con un psicólogo para que les ayude a mejorar dicho comportamiento. Si el profesional no conoce las bases biológicas, él trabajará solo con la parte psíquica con dichos niños, siendo que ellos tienen problemas del sueño, y esto es lo que les afecta tanto fisiológica como socialmente. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por las glándulas que fabrican hormonas. Estas hormonas son los mensajeros químicos del organismo, que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otros. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Estas hormonas ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento, el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida puede ser perjudicial para el cuerpo. Estas hormonas afectan grandemente en la conducta y en los procesos mentales de nosotros.
Las más importantes son la adrenalina, controla el estrés y nos prepara para la lucha o huida, como cuando uno está llegando a casa de noche se siente solo y desprotegido. El cuerpo se pone atento a todo lo de alrededor, preparándonos para huir del peligro o en su defecto luchar contra el mismo. Aquellas personas adictas a la adrenalina suelen perder esta percepción del peligro, como los deportistas extremos, que llegan a ver situaciones normales, las situaciones peligrosas. La oxitocina es la hormona del amor y de los vínculos. Esta hormona actúa para estrechar relaciones con nuestra familia, las personas que conocemos como en el colegio o la universidad, y en nuestras parejas, generando empatía, generosidad y compasión. Si vemos en nuestro círculo social a alguien que anda deprimido o aislado de los demás, denota que tiene un déficit de esta hormona. La dopamina se encarga de la regulación de la memoria. Esta misma actúa especialmente en momentos de clase, a la hora de aprender algo nuevo, y así poder aplicarlos de la manera correcta. También nos ayuda a sobresalir sobre los demás, demostrando motivación de ser un profesional, o en mejor cierta área que nos especialicemos. La serotonina está relacionada con las relaciones y el estado de ánimo. En nuestro círculo social, como la familia, sentimos afinidad unos con otros, dándonos la sensación de bienestar al estar con ellos. Un déficit de la misma produce con otros círculos sociales, como en la escuela, llegar a sentir cierto desprecio. Las endorfinas tienen que ver con la sensación de placer, con lo cual genera un bienestar o calma, tanto a nivel físico-mental, que genera la sensación de felicidad. Esto nos ayuda ante las pérdidas importantes como la de los seres queridos, ya que inhibe el dolor. Aquellas personas que no pueden superar estas pérdidas o traumas que tuvo en su vida, tienen un déficit en esta hormona. El cortisol está encargada principalmente del estrés. Si esta hormona tiene un déficit en cualquier circunstancia del día, nos lleva a cambios drásticos de humor. Para ello necesitamos métodos de relajación para bajar el nivel del cortisol. La melatonina regula nuestro ciclo del sueño y un déficit provoca insomnio, lo cual nos perjudicaría en la atención, en la memoria y en la actividad del día. Y las tiroideas se encargan del funcionamiento del cuerpo y asimismo del sistema endocrino, y un déficit provoca el mal funcionamiento de las glándulas y asimismo los diferentes síntomas antes mencionados, también mencionando como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. La segregación de hormonas de la que es responsable el sistema endocrino también genera o predispone a determinadas actitudes, ya que estas están encargadas de llevar información e instrucciones a todo el cuerpo. Es importante señalar que en función de las hormonas que se segreguen, estos cambios serán más o menos permanentes. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, crecimiento, el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. En definitiva, el sistema endocrino puede influir de muchas maneras en cómo nos comportamos. Esta es la razón por la que convendrá conocer su funcionamiento. Todo esto depende de qué cantidad se agregue en las glándulas, ya que una cantidad reducida o excesiva es perjudicial al cuerpo. Si alguien llega a nuestro consultorio y nos damos cuenta que su problema es falta de deseo sexual y además que la persona piense que esto es psicológico, puede que tenga niveles de cortisol muy elevados. Podríamos recetarle que practique métodos de relajación para que disminuya estos niveles. Y si el problema es más grave, debería acudir a un endocrinólogo para que le revise. Si están muy elevados, recetarle pastillas para regular esta hormona. Otro de los aspectos que se ven es la cantidad reducida de una hormona. Como ejemplo, una persona que nos cuenta de su vida y notamos que sigue viviendo en el pasado, no ha aceptado las pérdidas y no supera sus traumas, nos llegamos a dar cuenta de que tiene un déficit de la hormona endorfina. A estas personas hay que hacerlas reír, incentivarlas a hacer ejercicio, que encuentren una buena compañía de sus familiares o amigos. Estas interacciones elevarían la producción de la misma endorfina. En conclusión, el sistema endocrino tiene que ver mucho más que solo un funcionamiento interno, ya que las mismas se exteriorizan a través de nuestras acciones, ante las circunstancias que nos suceden, ya que el organismo reacciona de la manera adecuada ante lo que se nos presenta enfrente. Por lo tanto, un buen funcionamiento del sistema endocrino nos garantiza un desarrollo sano para la conducta y los procesos cognitivos del ser humano. Ahora hablaré sobre los procesos psicológicos. Los procesos psicológicos se vienen a dividir en dos, lo simple y lo compuesto. Entre lo simple tenemos la sensación y percepción, atención y concentración y memoria. La sensación y percepción pues se trata de la manera en que nosotros sentimos y percibimos el mundo a través de nuestros sentidos sin
aparente esfuerzo. Un ejemplo claro es que por medio de la vista podemos observar una gran cantidad de escenas visuales que nos permiten conocer nuestro entorno, ya sean objetos, personas, signos, símbolos, entre otras cosas. La atención y concentración puede ser considerado un proceso mental muy básico porque se trata de analizar las tareas y dar un control voluntario. Un ejemplo es cuando un amigo tiene algo importante que decirnos y nosotros decidimos dejar de prestar atención a todo lo que hay a nuestro alrededor y enfocarnos en lo que está diciendo este amigo. La memoria es la que nos permite analizar y ordenar la información que recibimos del exterior. Por ejemplo, sería la memoria sensorial, uno de ellos, que nos permite pues a través del olor, de los olores o a través del sentido olfativo, pues recordar algunas escenas. También está la memoria visual y auditiva que nos ayudan a recordar imágenes, pues recuerdos de diferentes ocasiones. Entre los procesos psicológicos complejos está el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. El pensamiento pues se trata de razonar, tomar decisiones y también resolver problemas de la vida cotidiana. Un ejemplo es cuando queremos tomar una decisión de una carrera universitaria en la cual queremos especializarnos o estudiar, pues comenzamos a organizar nuestras ideas y a tener pensamientos de los pros y los contras que tendría esta carrera. El lenguaje es la capacidad con la que contamos todos nosotros los seres humanos para emitir y comprender distintos tipos de sonidos y palabras que vienen del exterior. Un ejemplo es que el lenguaje verbal, el lenguaje corporal y también el lenguaje a través de las señas. Son lenguajes no verbales y verbales que suelen transmitir las personas de manera voluntaria e involuntaria hacia el exterior a nivel social. La inteligencia es la capacidad para resolver un problema empleado y para ello pues se requiere la creatividad, la memoria y la capacidad deductiva. Muchas gracias. Como hemos podido observar, en cada una de las participaciones de mis compañeros se han tocado temas biológicos y cómo una sola alteración de estas puede afectar el comportamiento de las personas. Podríamos llegar a la conclusión de que las bases biológicas son necesarias por varias razones. En un principio, porque como toda carrera universitaria, la formación no debe reducirse a cuestiones meramente técnicas, sino que debe incluir disciplinas que apunten a una formación más general. Además, la carrera tiene por objetivo contribuir a la formación de futuros psicólogos y la biología integra parte o está presente en algunas orientaciones como ser la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva, entre otras más. Se considera que esta materia es fundamental porque es imposible separar lo biológico de lo psíquico para no caer en esta dualidad muchas veces pretendida como cuerpo-mente. El cerebro humano debe ser comprendido por el futuro profesional psicólogo en su complejidad, como sujeto que está sujetado a lo biológico, a lo social y al inconsciente.